te va a hablar no de una forma específica, sino que, como lo decía Ratán, pues va a mandar imágenes o señales. Y pues no sé si en este punto, para cerrar la pregunta, nuestro querido maestro Rabí quisiera hacer alguna intervención o quisiera aportar algo a lo que nosotros hemos comentado. Aquí hay 4 personas que no identifico, que en este momento, si no me dicen quiénes son, Sí, necesitamos por favor que se identifiquen por razones de seguridad, que se identifiquen todos los que en este momento han ingresado nuevos y que no pues tengan y que no hayan configurado aún el nombre. Ajá. Así que tenemos, Nuestro maestro Rabí, algo que aportar, estará por aquí, nos estará escuchando. Bueno, saludos, saludos Eileen, saludos Ratán, saludos a todos, feliz noche. Llegué algo tarde, realmente. Ok. Pero no, escuché la parte final. Usted nunca llegó tarde, usted llegó a su debido momento, maestro. Sí. Adelante, adelante. Sí, lo que pasa es que estábamos hablando de sueños y estaba preguntando de la manifestación de sueños y lo que los sueños interpretan. Y yo dije rápidamente de que la forma científica, que es la terminación de algo incompleto del día que quedó en el inconsciente y el inconsciente responde, o una pregunta que quedó. Y la otra es que la metafísica, es decir, que es la conexión de nosotros con el alma y el universo y conectamos a recibir mensajes de más allá. Sí, bueno, el tema de los sueños es bastante complejo. Eso es eso sería como un sondeo sencillo de explicarlo, ¿no? Porque, bueno, ahí entraríamos, si habláramos de los sueños, entraríamos a explicar las ondas cerebrales, todo lo que transcurre en nuestra mente desde el momento que apoyamos la cabeza en la almohada, que nuestro cuerpo empieza un proceso natural de relajación. La mente empieza a hacer una serie de procesos, ¿ok? Que incluso los que conocen el tema de la neurociencia, de la parte del trabajo de la mente, del cerebro, le han incluso hasta tomado tiempo, ¿no? En los primeros 45 minutos ocurre una cosa, en las 2 horas siguientes ocurre otra, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, lo que comentaba Ratán de que iba bajando la frecuencia o el ritmo cerebral. Sí, no solo baja la frecuencia del ritmo, sino ocurren otros fenómenos en el cuerpo en general, ¿no? Que es lo que hace justamente que se acople todo el proceso del soñar. Y realmente, después de, no recuerdo exactamente el tiempo, pero si nos acostamos aproximadamente a las 9 de la noche, a eso de las 4 de la mañana, ya estamos hablando de 5 horas, 4 horas y algo, ¿ok? Es donde realmente el sueño, ese sueño que nosotros recordamos, se hace presente. Claro. ¿Okay? Entonces, es un proceso de verdad bastante complejo. Ojo, todos soñamos y todas las noches soñamos, simplemente que no recordamos o nos cuesta recordar qué fue lo que soñamos. ¿Ok? Exactamente. Pero sí, básicamente es eso lo que ocurre. Ok, perfecto. Bueno, vamos a iniciar entonces. Ya creo que todos los que ingresaron están identificados. No sé, Ratán, si tuviste que sacar a alguna persona que no se haya identificado. Saqué a 3 personas y si tienen la contraseña podrán entrar y eso identifica que fueron invitados tuyos. Ok. Ok. Así que si vuelven a entrar con la contraseña es porque tú los invitaste. Ok, permítame un segundo. Ok, bueno, para dar inicio al tema, mientras yo voy solucionando lo que es el ingreso de otras personas que están teniendo problemas para ingresar, Ratán, me gustaría que para iniciar con lo que es el tema de hoy, que es un tema, como les dijimos a las personas que les envié la invitación, muy enriquecedor porque
una de las herramientas más importantes que nosotros tenemos para reconfigurar o reprogramar nuestra vida es justamente el poder que tenemos en nuestros labios. Nuestra boca, como lo dicen, tiene poder. Nuestros labios tienen poder. Pero ¿cómo es eso de que nuestros labios tienen poder y cómo es esto de que las palabras causan o surten un efecto en nuestro interior? Y eso vamos a empezar a... eso lo vamos a empezar y va a ser el primer punto que vamos a tocar. Y me gustaría, Ratán, que tú iniciaras con la explicación de justamente el proceso interno, el proceso que se da en la mente, para yo empezar a poner ya ejemplos puntuales y condiciones que tenemos que tocar. Así que el primer paso sería ese, ¿ok? Así que Ratán, inicia por favor explicando lo que es el proceso del pensamiento, porque esta es una pregunta que justamente en conferencias o las conversaciones que hemos tenido anteriormente nos han dicho, ¿qué va primero, el pensamiento o la palabra? Así que por favor, Ratán. Para poder entender el proceso interno de lo que pasa cuando evocamos una palabra, decimos una palabra, hay que primero preguntar dónde pasa todo esto, dónde ocurre. Y ocurre en algo que se llama, y que es muy sorprendente, que se llama la mente. Entonces muchos se preguntarán, ¿qué es la mente? Y muchos dirán, ¿dónde está la mente? Verdaderamente, nadie sabe dónde está la mente. Nadie sabe qué tan infinita es la mente. Entonces, cuando me preguntan a mí que cómo yo pudiera explicar la mente, o cómo explico yo la mente, mucha gente dice, es aquí en la cabeza. Bueno, pero es que ese es mi cerebro, ese es el órgano, no es la mente. Entonces yo hago la metáfora de que la mente es como Dios, porque la mente está en todos lados y no es nada, pero es lo todo. La mente es infinita, no tiene tamaño, no tiene espacio, así es Dios. Entonces, si nos ponemos a ver, en parte, para nosotros, de alguna forma, nuestra mente es nuestro Dios. No tiene forma, no tiene espacio, no tiene limitación, trasciende todo. Entonces, dentro de esto está la mente. Que la mente utiliza el cerebro, que la mente utiliza los sentidos, que la mente utiliza los sistemas visuales, correcto. Pero en sí, nadie ha podido identificar dónde está la mente. Si para ti tu mente está en tu corazón, es ahí donde está tu mente. Para otros dirán, están en mi cabeza, para otros dirán, o sea, para cada quien, la mente está donde considere que esté, porque no hay nadie que la ha podido identificar, no hay nada que la ha podido pesar, no hay nadie que la ha podido medir, no hay nada, o sea, no es tan vasto y tan infinito. O sea, es como dije, mi mejor metáfora es que la mente, es decir, es como Dios. No lo podemos ver, pero sabemos que ahí está y funciona. La podemos sentir de alguna forma, así como podemos sentir la presencia de Dios. Dios es infinito, así es nuestra mente. Y de una forma que hoy veo, así como Dios gobierna nuestra vida, así nuestra mente gobierna nuestra existencia y nuestro cuerpo. Voy a empezar rápidamente de cómo funciona la mente. Por favor, me dicen si ven aquí. Okay. ¿Pueden ver la imagen? Como salí, ¿puedes ver la imagen? Sí, se ve. En este momento sí, se ve. Se puede ver. Ok, perfecto. Gracias. Ok. Nosotros recibimos todos los estímulos a través de los 5 canales. Los 5 canales que son el visual, los ojos, los auditivos, los oídos, el kinestésico, que es el tocar, el olfativo, el oler, el gustativo, probar. Estos estímulos en cada canal sensorial tiene una forma. Cuando la luz entra a los ojos, toca los conos, va al nervio óptico, del nervio óptico pasa al cerebro y del cerebro pasa a la mente. Esta información, esto le llamamos, en la PNL le llamamos la caja negra. A la metáfora de una caja negra de un avión, donde vienen toda la información. Cuando primero llega un estímulo, el estímulo llega a F1, es decir, transformaciones neurológicas.
ese estímulo eléctrico, y miren aquí, es un estímulo eléctrico que llega a través del cerebro y se transforma y pasa. En el primer acceso, por ejemplo, vemos algo, una taza. La información pasa por el ojo, llega a F1 y de F1 pasa a primer acceso. En primer acceso comienza nuestra mente a dar vueltas como un Kardec y buscar qué te parece esa imagen, porque en primer acceso nosotros nada más vemos imágenes. ¿Sabes? Todavía estamos en el proceso donde todo es una imagen. Entonces, ¿qué pasa en nuestra mente? Nuestra mente busca la imagen más cercana y dice, ¡cling! Es esto. ¿Sabes? Él tiene un nivel de tolerancia. Cuando pasamos a eso y ya tenemos la imagen, porque se encontró una imagen registrada en nuestra mente, el factor lingüístico. Es decir, hey, eso se llama taza. Y de ahí creamos una transformación lingüística a través de los filtros, los mapas, o sea, todo el conocimiento que nosotros tenemos ahí es donde la parte lingüística, ese es donde comenzamos a escuchar la voz interior o la mente consciente conecta con eso y crea esa comunicación o ese diálogo interno que después sale a lo que se llama comportamiento, acciones y respuestas. Aquí más adelante, aquí te dice la F1, aquí están los canales, los rayos de luz se centran en las varillas, cono, la retina y te explican cómo eso va llegando a la caja negra a través de F1, pasa al primer acceso, es el momento en que se toma contacto con la entrada de la información o el impulso del exterior y nos referimos pero se ve en imagen, no palabras. Y luego, aquí tenemos cómo cada sentido llega primero a las transformaciones F2 o donde ya entramos a la parte lingüística y por ende le damos nombre a algo y si lo queremos exteriorizar, lo exteriorizamos. Pero mientras que exteriorizamos, el pensamiento está. Así que antes de nosotros decir algo, ya un estímulo creó una representación y creó un pensamiento. Ahora, ¿qué hacemos con el pensamiento? Es lo que sigue. Y eso se tiene como resultado un comportamiento, una acción o una respuesta. Ejemplo, Eli me dice, buenas noches, Ratán. Eso entra por mi oído, pasa por el nervio auditivo, llega a la mente y cuando llega a la mente, yo escucho la palabra, se crea una imagen, se crea un pensamiento y ahí yo digo, mi respuesta, bien, gracias. ¿Y tú, Elin, cómo estás esta noche? Entonces, ese pensamiento, es decir, antes de nosotros crear la palabra, se crea un pensamiento, a veces tan, pero tan rápido, de que no tenemos, o sea, ni sentimos que lo hemos pensado, pero fue un proceso a través de un pensamiento. También se puede dar que a veces se crean reflejos, es decir, resultados inmediatos. Por ejemplo, si yo le pregunto a ustedes cuánto es 3 por 2, todo el mundo va a decir 6. Pero si le digo cuánto es 23 por 47, ahora tengo que crear un sistema de pensamiento para ver cómo yo reacciono a esta información. Entonces, también está lo que se llama los reflejos. Pero los reflejos entran directamente a la mente inconsciente, que es decir, cómo hago yo y cómo respondo para protegerme de una situación alarmante. Por ejemplo, voy manejando, de repente la persona que está delante mío frena, yo no voy a pensar, hey, tengo que pisar el freno porque tengo que frenar. No, es una respuesta, es un impulso, es una respuesta inmediata de qué es lo que tú tienes que hacer. Y con eso le explico cómo prácticamente opera la mente. Ok, para traducir toda esta información que nos ha dado Ratán, esa es la parte mecánica. ¿Y por qué es importante reconocerla o saberla? Porque
a través de nuestros 5 sentidos, como lo hemos explicado anteriormente, nosotros vamos a percibir nuestro ambiente y tal cual, paso a paso, como lo ha detallado Ratán, pues es la mecánica de cómo se va a producir el pensamiento. Es decir, usted ve a una persona que le agrada muchísimo, ustedes automáticamente se van a sentir identificados o van a sentirse alegres porque esa persona, sus sentidos la traducen como una persona positiva para ustedes. Sin embargo, por ejemplo, cuando ustedes han tenido una experiencia negativa y, por ejemplo, hubo un olor que se manifestó en el ambiente en el momento en que ustedes estaban pasando por esa situación, su cerebro va a archivar esa información y va a generar una línea de pensamiento o una información que puede darle un efecto placebo o definitivamente un efecto contrario o un estresor, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros sepamos cómo funciona nuestro cerebro y a través de qué nosotros reconocemos nuestro entorno? Porque allí es el primer proceso en donde nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestra dinámica de pensamiento. ¿Y cómo se hace eso? Yo básicamente en la información o en la invitación que mandé, porque la palabra principalmente se aplica a las relaciones interpersonales, tal como decía Ratán. Llegó y yo le dije buenas noches, o yo llegué y le dije buenas noches, Ratán, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Y automáticamente su nervio auditivo, ¿ok? Escucha las palabras, las traduce y él me da una respuesta, ¿ok? Entonces yo les decía en la invitación que les mandaba, que la dinámica de una relación negativa no puede ser sostenida sin tu participación. ¿Por qué sucede esto? Porque nosotros tenemos la autoridad, el dominio para decidir en el estado en que nosotros nos queremos encontrar. Esto es algo que ya lo hemos dicho anteriormente, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo yo puedo evitar que cuando yo veo a una persona que me desagrada, no se disparen esos sentimientos o esas emociones? Lo hemos dicho anteriormente. ¿Qué hemos dicho? Posicionarnos definitivamente en la condición en donde nosotros queremos estar, cómo yo me quiero sentir. Y para eso, la primera herramienta que yo voy a tener son mis palabras. Y voy a leerles un pequeño versículo que a mí me gusta mucho, que es Efesios 4:29, que dice: no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que nos escuchan. ¿Ok? Si usted dice, ¿sabes qué? Hoy va a ser el mejor día de mi vida. Hoy yo me voy a mantener en un estado de ánimo óptimo para realizar todas y cada una de las cosas que yo deseo realizar, que yo deseo desempeñar. Ya ustedes hacen una declaración, ya ustedes están haciendo una afirmación, ya ustedes con esas palabras están condicionando su cerebro, al igual que ustedes lo condicionan de una manera negativa. ¿Y cuál es el ejemplo más claro que yo les puedo decir en particular acerca de las palabras cuando son negativas? Y no sé si a ustedes les sucedía lo mismo, pero yo empecé a entender el poder de las palabras desde que era muy niña. Cuando, por ejemplo, empezaba a correr y estaba feliz corriendo y no me sucedía nada. Y venía un adulto y te decía, sigue corriendo y te vas a caer. Y minutos seguidos, ¿qué sucedía? Te caías. ¿Ok? Definitivamente empezamos a percibir el poder de las palabras. ¿Por qué? Porque las palabras pueden generar o temor o inseguridad o lo que llamarían en algún caso los comandos, porque las palabras son comandos auditivos que preparan a nuestro cerebro. Nosotros nos programan desde bebés. ¿Cómo empiezan? A ver, niño, a ver el bebé, diga mamá, mamá, diga papá, papá.
automáticamente, desde que somos pequeños, nos empiezan a introducir comandos auditivos. Cuando nosotros escuchamos mamá, ya sabemos que es justamente nuestra madre, papá, y vamos reconociendo nuestro entorno a través de las palabras, bueno, malo, bonito, feo. Vamos dándole una secuencia o vamos archivando el contenido o vamos viendo lo que esas palabras significan con el pasar del tiempo. No sé si a este punto quieres aportar algo, Ratán. No, vas bien, vas bien. Yo aporto al final. Ok, perfecto. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros cuidemos nuestras palabras? Porque escuchamos comúnmente a personas diciendo, qué desgracia la mía. Yo cancelo eso, lo estoy diciendo como un ejemplo, hago constar y hago la aclaración. Hay personas que dicen, qué desgracia la mía, qué vida para la que yo he nacido, qué terrible, qué desastre, qué desgracia, qué fatídico. Entonces, todas esas palabras están abriendo una puerta de negatividad y está condicionando tu cerebro a lo negativo. Entonces, por eso nosotros tenemos que cuidar muy bien lo que decimos. Nosotros hemos sido llamados, y lo hemos dicho anteriormente, a estar en estados naturales perfectos. ¿Y cuál es la perfección de nuestra mente? Estar en nuestro espíritu en paz, en nuestra mente relajados y en nuestro cuerpo en salud, vibrar en una frecuencia de amor. Pero eso nosotros no lo vamos a poder conseguir si nosotros ante cada situación nos predisponemos con algo negativo. Y esto es muy importante para generar una disciplina. Y al final, Ratán nos va a ayudar justamente con algunas afirmaciones o con algunas declaraciones que nosotros podemos hacer al iniciar nuestro día para, como les decía, condicionar a nuestro cerebro a tener un alto rendimiento. Hay palabras letales, señores, palabras letales. Hablar de pobreza, hablar de miseria, hablar de desamor. Por eso es muy importante también que escuchamos, las músicas, qué mensaje nos están transmitiendo. Es sumamente importante porque las palabras, como les decía anteriormente, son comandos. Y la primera conversación que nosotros debemos tener en positivo es con nosotros mismos. Y cuando vengan esos pensamientos fatídicos, cambiarlos. ¿Y cómo se cambian? A través de la disciplina. Y señores, evidentemente para muchas personas es fácil cuando crecen en un ambiente enriquecido. ¿Qué es un ambiente enriquecido? Cuando, por ejemplo, tienes padres que son optimistas y te dicen, tú puedes, tú lo vas a lograr, no te preocupes, tranquilo, eso no pasa nada. Cuando tú empiezas a recibir esos estímulos positivos o te empiezan desde muy pequeño a enseñar cómo puedes cambiar una condición negativa en positiva, eso es enriquecer tu espíritu, eso es enriquecer la forma en que ves el mundo. Pero lastimosamente en nuestras culturas nos criamos en culturas muy negativas, en donde con la mejor de las suertes te advierten que te vas a caer. Pero en otras ocasiones a muchas personas crecen con ejemplos como no sirves para nada, ¿cuándo será que vas a hacer eso bien? Tú no piensas, tú no sabes comportarte. Entonces ponemos una prerrogativa negativa por delante de las acciones. Y claro, nuestra mente cuando vamos creciendo se va condicionando a eso. Y vamos viendo que nuestras incapacidades, que las formas de hacer las cosas de una manera torpe son comunes o que tener malas relaciones interpersonales es lo normal, cuando no es así.
¿Y por qué no es así? Porque ciertamente, como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, cuando somos niños somos dependientes y nosotros no le podemos decir a nuestros padres cómo tratarnos. Pero cuando llegamos a nuestra etapa adulta, tenemos la facultad para determinar en qué posición, cuál es el nivel de vida, dónde nos queremos ver y cómo nos queremos ver. Y si yo me quiero ver sana, yo puedo tener una dolencia, a mí me puede doler la rodilla, pero si me duele la rodilla, yo cómo lo transmuto, cómo lo cambio, diciendo, ya estoy bien, voy a mejorar, estaré bien, te escuché. Tenemos que escuchar a nuestro cuerpo porque nos da señales, pero al mismo tiempo, automáticamente, cuando tenemos un estímulo negativo, insertar un estímulo positivo para poder sobreponernos y poder direccionarnos hacia lo que nosotros queremos ver en nuestro interior. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguien desea hablar? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Queda claro lo que hemos dicho? Ratán, ¿quieres aportar algo? ¿No? Ok, preguntas. Ok, voy a hacerles yo una pregunta. Ok, Yuraima dice que quisiera hablar. Yuraima, tienes la Hola, palabra. yo soy muy creyente de eso que comentaba sobre las palabras negativas. A mí nunca, o sea, antes de tener conocimiento de todo esto, no sé, siempre la palabra, por ejemplo, desgraciado, maldito, para mí, o sea, siempre he considerado que son palabras bien pesadas y que tienen un efecto, yo siento que de forma inmediata sobre otro. O sea, Totalmente. siempre Exacto, cuando totalmente. escucho de pronto alguna amistad o alguien que está a mi lado diciendo esta palabra, siempre digo, pero ¿por qué usa esa palabra? O sea, la verdad, nunca he sido utilizarla, no puedo considerar que me ha pasado algo con esa palabra, pero no sé, no soy como muy dada a ese tipo de comentarios negativos. No soy tampoco creyente a la burla de otras personas, porque siento que de verdad, de una forma u otra, tienen gran impacto sobre personas. Por ejemplo, yo Claro que me que sí. considero una persona tímida en ciertos aspectos, que yo vea que o sea, todo lo que sale de la boca de una persona son comentarios negativos o déspota o de burla, obviamente si hay otra persona igual, no se va a abrir, o sea, no se va a atrever y lo que va a hacer es que se va a complejar, se va a cohibir y no va a ser capaz de que si tiene algo bueno que demostrar, no va a ser capaz de demostrarlo. Entonces sí, Exactamente. voy muy de acuerdo con eso que comentas sobre las palabras negativas. Ok. Kelly pidió la palabra también. Kelly, tienes la palabra. Gracias, Yuraima. Sí, yo quería más que todo hacer como dar como una información. Por lo menos Ajá. acá en mi familia, Solaris, mi esposo y yo, semanalmente tenemos una reunión que nosotros le llamamos reunión de almas imparables. Esta, re- Excelente. esta reunión tiene que ver con tareas que nos ponemos toda la semana y yo le estaba explicando a ellos el domingo que pasó, porque yo soy psicóloga en formación y Así es. yo estoy tratando de poner todo en una balanza como 50 y 50, porque mi esposo es full metafísico y entonces yo estoy en la parte de la psicología. Entonces es una cosa Exacto. como bien loca. Pero sí le estabas tratando de explicar a ellos y era como usted mencionaba, Eileen, al inicio de las primeras reuniones, que el cerebro realmente no identifica si es un pensamiento o una experiencia que tú vas a tener. Y yo le estaba comentando a ellos que científicamente nosotros tenemos una cuestión que se llama red neuronal, Así que es. toda esa información que tú le metes a esa red es información prácticamente que tu cuerpo va a sentir y va a manifestar físicamente. Total. Entonces, tú
tú tienes la potestad prácticamente, no prácticamente, tienes la potestad de cambiar esa red neuronal. Y si tú le metes mucha información positiva, pues yo me he dado cuenta porque lo he vivido propio, que cuando tú te levantas y tú prácticamente planeas tu día, realmente tu día al final es como tú lo planeaste. Entonces, esa información que tú le metes a tu cerebro tiene mucho impacto físicamente. Entonces, es importante de que vayamos practicando esa información y esas palabras positivas, porque yo puedo dar fe de que realmente funciona, de que es edificador, que es positivo y que al final es para nuestro bienestar. Y de verdad que yo le exhorto a todas las, bueno, yo creo que todos los que estamos aquí tratamos de hacer eso diario, pero yo puedo dar fe que realmente las palabras tienen poder. Probablemente esta frase se escuche como muy trillado, pero sí funciona. Se escucha cliché, pero es una realidad. Exacto, pero es una realidad y es sí bonito. Funciona. Exactamente, y es bonito que tú nos des tu ejemplo, y es justamente lo que nosotros hemos querido desarrollar en esta comunidad, que día a día, semana a semana, se van incluyendo nuevos participantes, porque cada uno de nosotros va a manifestar sus experiencias de vida, porque tal como lo decía Ratán, y por favor di el eslogan porque te lo sabes mejor que yo, tú me ayudas, yo te ayudo. ¿Cómo es el eslogan del grupo? Tienes el micrófono apagado. Tú me ayudas a mí. Tú me ayudas a mí. Y como yo lo decía al principio, ¿qué estamos buscando con que todos y cada uno de ustedes participen en nuestros conversatorios? Número uno, que ustedes conozcan y desarrollen su potencial. Señores, si hasta ahora ustedes han estado en una condición en donde su alma ya les pide un descanso, en donde su alma les pide un respiro, en donde su alma les dice, ¿sabes qué? Estoy viviendo algo bueno, pero quiero algo mejor. O ¿sabes qué? Ya estoy tan cansado de sentirme cansado que quiero buscar una condición diferente. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros exteriorizamos lo que sentimos y al mismo tiempo activamos la escucha activa, valga la redundancia, sacamos información y somos llenados de nuevas ideas. Porque lo importante es que cada uno de nosotros con nuestras experiencias nutra al otro, porque como lo dije también, ustedes son factores de cambio. Decía Gandhi, cuando tú cambias, tu vida cambia. Entonces, el hecho de que nosotros podamos ser nosotros primero, porque en esto muchos de los que están aquí han pasado por ser clientes míos, y es una de las primeras cosas que yo les digo, primero ustedes, porque en una línea de calidad, una persona impacta a su familia impacta a la sociedad, y la sociedad al final quedamos siendo todos. Entonces muchas veces seguimos en una conciencia común hablando de lo negativa que está la sociedad. Hablamos de mis dolores, hablamos de mis problemas, hablamos de mis insatisfacciones, de lo que causan las otras personas en mí. Pero lo cierto, como decía Kelly, y gracias por esa bonita experiencia, porque es justamente lo que nosotros queremos motivar que ustedes desarrollen con sus familias. Solaris y Kelly, como ya ustedes saben, son hermanas, y qué bonito que siendo hermanas agreguen al esposo de Kelly a generar una reunión, un círculo. ¿Qué podemos hacer nosotros para nutrirnos? Básico, leer un libro en familia, o empieza a leerlo tú y después ve compartiendo extractos en los famosos grupos familiares. Y mucha gente me dicen al principio, ok, pero es que mi familia es escéptica, mi familia no le gustan estas cosas. Señores, hay una realidad.
tanto da la gota en la piedra hasta que, ¿qué? Hasta que la rompe. Entonces rompamos con los paradigmas, rompamos con los estereotipos que tenemos y empecemos a ser nosotros ese factor de cambio. Porque si hay una relación negativa, nosotros estamos siendo partícipes de esa relación negativa. Nosotros en este momento no estamos activando nuestro poder en poder decirle a las personas que están a nuestro alrededor, entiendo que estés molesto, ¿sabes qué? Cálmate y después hablamos. Ah, no, entramos en una contienda. Sí, porque la vez pasada, porque cuando tú me dijiste, porque cuando yo, palabras sacan palabras. Entonces nosotros tenemos, tal como lo decía Kelly, gracias porque voy a tomar esas palabras, tenemos la potestad. Nosotros tenemos algo que se llama autocontrol, pero eso se desarrolla. Disciplina. Yo no puedo pretender, ejemplo, que llevo 40 y tantos años de mi vida pensando de una manera y que en determinado momento, si no tengo la disciplina para cambiar mi vida, yo no vaya a ver las cosas de mi pasado de la misma forma en que si no las cambio. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ratán, a este punto, ¿algún comentario? No. Que tú termines para entonces dar otro punto de vista. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Por aquí hay alguien que haya pedido la palabra. Ana María, Carla. Bueno, tengo varias Carlas hoy aquí. A ver, ¿alguien que quiera aportar algo? Leitza, Tú estabas ¿quieres aportar algo? Eli, tú estabas en el tercer Carla, paso o quiere cuarto paso, aportar algo. ¿verdad? Tú tenías Tienes el 5 pasos. micrófono abierto. ¿Me escuchan? Hola, buenas noches. Hola, Carla, Buenas buenas noches. noches, bienvenida. Gracias. En realidad estoy muy de acuerdo con lo que mencionas de las palabras, porque a veces decimos algo sin pensarlo, o sea, es algo que te sale espontáneamente y no sabes el daño que le puedas causar a una persona, pero esa persona se afecta más porque dependiendo también de quién se lo diga, el daño es más grave. Siento Así yo es. voy a hacerlo como si en este caso fuera mi persona, que alguien que yo estime mucho o que me quiera me diga una palabra muy hiriente, así como decía la joven desgraciada o algo, créeme que me va a impactar mucho más que una persona que no conozco. Y en realidad, si te lo dicen y te lo muestran muchas veces, créeme que uno llega a un punto de que se lo cree y se vuelve una persona en realidad que no es, y pues cambias la actitud y sobre todo te envuelves hacia otro círculo de personas con una negatividad que en realidad uno mismo no tenía, sino que fue creada. Entonces yo pienso que a veces hay que tener mucha fuerza de voluntad cuando uno se expone a este tipo de ambientes, porque en realidad o te contaminas o te sales de allí, porque en realidad de ahí contaminas a otras personas que no tienen culpa de nada y eso, créeme, se vuelve un círculo de pura negatividad hasta que uno llega a un tope que quieres, créeme, que salir huyendo de allí, porque en realidad tu cuerpo te dice, no, yo no aguanto más, ya yo no puedo estar aquí. En realidad no es mi personalidad, necesito ayuda, pero uno necesita llegar a ese punto de reflexión, de saber que el ambiente donde uno está no es muy bueno, o sea, hay que mejorar eso y en realidad pues es mucha fuerza en realidad, mucha fuerza lo que hay que saber manejar, y más en las familias, cuando pues personas cerca te dicen cosas muy feas, ¿sí? Exactamente, exactamente. Y ahí es donde nosotros definitivamente tenemos que entrar en una posición activa. Ahí es donde nosotros tenemos, como lo dije yo anteriormente, ponernos en primera persona y decir, y eso se ve, y ese fenómeno frecuentemente se ve
como bien lo decía Carla, en temas de familias disfuncionales, y disfuncionales no solamente quiere decir que sean familias que han sido rotas, es decir, que nada más esté el papá o la mamá, es disfuncionales por el manejo que tienen, porque hay padres que depositan en sus hijos toda la frustración que tienen, todas las cosas negativas que en su momento han ido recogiendo a lo largo de su vida, y como nadie nos da un manual, y por eso es que aquí nosotros tenemos que empezar a reflexionar. ¿En qué sentido? En qué nosotros estamos depositando en los demás. Ratán, cuéntame, coméntame que estás pidiendo la palabra. Y también No solo, Carla, después Carla Isabel quiere hablar también. Así que vamos no por solo, orden. no solo eso, Eileen, esto es tema de otra Live. conferencia, de otro live, pero Ajá. Socialmente, nuestros hijos, ¿en manos de quién quedan todo un día? De una Exactamente. empleada. Y la empleada en el escalafón social, usualmente es la menos educada y la menos preparada. Así es. Así que muchas veces esa programación de infancia que los niños reciben, la reciben de una empleada. Así es. No de la mamá, no del papá, porque la mamá se para temprano, el papá se para temprano y se va a trabajar. Llegan a las 6, 7 de la noche y el niño pasa prácticamente 10 a 12 horas con una empleada. Entonces, ¿de dónde aprende a hablar? ¿De dónde aprende a proyectarse? Entonces, Totalmente. ¿con quién tú estás? Manifiesta cómo tú vas a hacer. Entonces, Claro que sí. hay que tener mucho cuidado a la clase de persona que tú pones de empleada si tienes niños pequeños, porque va a haber una influencia, Claro especialmente que sí. en el crecimiento de los niños. Tú Totalmente. creo que has leído el libro de Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, Padre rico, padre pobre, por y supuesto. identifican que los niños que viven en familias pudientes tienden a ser mejores porque su ambiente, sus padres son más educados, manejan un ambiente de éxito. ¿Y qué hacen los niños? Imitan, copian, especialmente los primeros 7 años. Entonces, Así es. claro, si el modelo a seguir es el Es modelo deficiente. muy deficiente o de la persona socialmente más baja, entonces eso es lo que tú estás programando en los niños. Entonces tú puedes ver niños de muy buena familia que salen a la calle, 14, 15 años, y pareciera que estuvieran hablando porque son del gueto. Así es. Es porque lo recibieron de alguien que le enseñó esa modalidad. No es que sea mala o no es que sea buena, o sea, lo bueno y lo malo son relativos, sino es que Sí. la persona es producto de la gente a quien él se rodee. Si tú te rodeas de gente muy positiva, muy agradable, vas a ser positivo y vas a ser agradable. Es la ley de la atracción. Tú te vuelves lo que, a las cosas que tú estás alrededor. Hay un dicho que dice que si tú estás en un cuarto y eres la persona más inteligente, es hora de buscar nuevos amigos. ¿Por qué? Porque tú quieres crecer, y para poder crecer tienes que estar con gente más inteligente, gente que te aporte, gente que te cambie. Porque si estás con gente que son inferiores en tu capacidad, no tienen nada que ellos te van a aportar. Entonces, claro, hay un dicho: dime con quién andas, te diré quién eres. Y claro, otro tema, voy a tomar una paréntesis aquí. Cuando hablamos de negatividad y positividad, bueno, lo negativo y lo positivo son dos extremos de la misma cosa. Así es. Pero, ¿en qué tiene que ver esto con el tema? Okay, nuestra palabra es la manifestación de lo que nosotros sentimos y de lo que nosotros pensamos. El ser humano tiene aproximadamente 65,000 a 90,000 pensamientos diarios. Y de esos, el 85% son negativos. Y y de esos pensamientos que tenemos diariamente, el 95% de esos pensamientos son repetitivos todos los días. Es decir, metemos nuevo contenido solamente el 5%. Si vemos de los 65,000, o digamos que usemos 90,000 como la cantidad de pensamientos que tiene una persona. El 15% es positivo, es decir, aproximadamente 13,500 pensamientos de 90,000
son positivos, los otros son negativos. Entonces tenemos que cambiar, porque si estamos en un estado negativo, ¿qué clase de palabra vamos a proyectar? Exacto. Más adelante, cuando Eileen termine de presentar, le voy a ilustrar con ejemplos cotidianos de cómo la palabra hace una diferencia. Así es. Y por eso, si queremos empezar... Creo que Carla Isabel... Carla Isabel, sí, por favor, Carla, tienes la palabra, porque tienes manito alzada. Así que, Carla, abres el micrófono. Bienvenida. Es participante nueva, así Gracias. que cuéntanos. Bueno, yo sí quería hacer como un comentario. He estado escuchando todas las intervenciones y sí hay una cosa que para mí, yo sufrí un cambio importante y sí es cierto que, como lo dijeron, la palabra tiene poder y considero que también la actitud con la que uno mismo tome la situación. O sea, algunas veces, dependiendo del estado de ánimo o la manera en que uno se siente, así mismo toma las palabras de las personas que vengan. Y creo que cuando uno se llena de seguridad o cuando uno toma el control de sí mismo y de sus pensamientos, esas cosas ya no te hacen el daño que te hacían antes. Considero que si lo puedes usar a tu favor, como fue en mi caso, que fue un proceso bastante complicado y largo, lo que yo hice fue analizar la situación completa de lo que estaba sucediendo a mi alrededor y en qué yo estaba fallando, para entonces poder llenarme de seguridad y afrontarlo de la mejor manera y que eso ya no me afecte como en otro momento me afectaba. Me refiero a tema laboral y tema familiar, porque tuve un tema con esas dos cosas y siento que la actitud con la que yo he podido sobrellevar las situaciones es lo que me ha llevado a mejorar y a sentirme diferente en que ya eso no me afecte y me dañe como mis pensamientos o que me mantenga en un ambiente negativo como antes. Siento que esa es como la clave también de uno mismo, sentir y no dejarse. O sea, es complicado porque yo pasé ese proceso, pero siento que si uno pone de su parte y a uno de verdad le interesa cambiar o mejorar, uno lo logra, indistintamente de que cualquier persona te quiera venir a hacer daño o te quiera decir algo que tal vez te afecte. Siento y considero que tú mismo es quien controla eso desde muy adentro de ti para que no te afecte. Ese era el comentario que quería hacer. Muchas gracias. Gracias a ti, Carla. Leitza, manito arriba, abre el micrófono. Por favor, quienes vayan hablando, vayan cerrando los micrófonos. Así que, bueno, Leitza, tienes la palabra. Ok, mi madre, que sabe Eileen que mi madre para mí, en los perritos de arriba de la vecina, que para mí fue mi maestra, ella siempre me decía que cuando aquellas palabras que comentó una de las compañeras, maldita, miserable, que ni siquiera las pronunciara. Y que si en un momento dado, porque eso me estaba afectando a mí, lo que tú hablabas, en ese canal que uno tiene de las energías positivas y la negativa, que en el momento que uno le dice a una persona maldito, uno está abriendo ese canal para que aquellas cosas feas entren a ti. Y ella cuando me decía de ciertos pensamientos, algunas cosas que yo decía, me decía, cancélalo. Entonces ella me decía así, cuando de repente pasábamos situaciones económicas difíciles, que me decía mi vieja, dije, ay, no tenemos para poder comprar, mi mamá, cancelado. Y yo crecí en ese, o también hablábamos y decíamos azul. Azul. Ajá, mi mamá un anclaje. Sí, mi mamá decía azul. Y yo crecí con eso. Claro que definitivamente que
las palabras de ciertas personas que son representativas en tu vida te van a afectar. Mi madre me decía también que a un hijo nunca se le dice que tu hijo es malo. O sea, es un mal niño. Mi mamá decía, es travieso, es inquieto, pero mi mamá me decía, jamás le digas a tu hijo que es malo, porque malo son los maleantes. ¿Tú quieres que tu hijo sea un maleante? Y digo, no. Entonces, son palabras en donde uno está decretando. La palabra tiene mucha fuerza. Cuando uno se mira en el espejo en la mañana temprano y uno se levanta, aunque uno se mira, se vea que yo estoy bien fea hoy, pero uno pone y dice, ¿tú sabes qué? Yo tengo que arreglarme, peinarme, qué linda me veo. O sea, uno mismo motivarse a través de la palabra. Otra cosa, que eso es lo que yo quería preguntar. ¿Qué aquellas personas que se van como, ¿cómo poder explicar, desarrollar la pregunta? Aquellas personas que de repente son excesivamente positivas. Ajá. ¿Cómo manejar eso? Porque también uno tiene que estar objetivo, ¿verdad? Uno sabe hasta dónde llegan sus limitaciones. Pero no aquella persona que dice, me voy a lanzar del piso y nada me va a pasar porque yo lo estoy diciendo y porque yo lo estoy decretando. Coño, agarra y te desbarata. O sea, ¿cómo manejar eso? Tampoco hay unos casos extremos. ¿Cómo sería manejar eso? Porque está bien, hay que decretar, pedir, exigirle al universo, al mundo, a lo que ustedes crean, a Dios, a Alá, lo que sea, que usted exigir y pedir lo que uno quiere para uno, pedirlo que sea para el bien de uno, que es lo que él quiera, que sea para mi bienestar. Sin embargo, aquellas personas que son como out of the moon, que están así como que todo les va a salir bien, pero no son objetivos. Yo pienso que te hago dos preguntas. Te hago dos preguntas, así que mantén el micrófono abierto. Te voy a hacer dos preguntas. Esas personas que tú has visto out the moon, como tú lo dices, que viven en un mundo de yuppie, por decirlo de alguna manera, con elefantes rosados, nubes celestes. Esas personas, ¿cómo les va? Hay algunos que va bien. Yo conozco uno que siempre tiene unos inventos, tiene un CD de música, que va a cantar, y siempre uno ve como estos niveles como extremadamente high, ¿verdad? Y como que no son realistas. Las cosas pero ¿para quién es la realidad? ¿Para quién es la realidad? ¿Para ti o para él? Yo siento que para él. Él está feliz. Él está feliz. Ratán. O sea, yo lo veo como que la persona está feliz, pero de repente es como te digo, como aquellos artistas, por ejemplo, el artista se siente, pero ¿qué pasó? O sea, vas a lanzar un disco, pero ¿cómo lo vas a hacer? O sea, yo siento que, si bien es cierto, uno tiene que ser positivo, uno tiene que programar sus acciones para poder llegar a ese fin. Es que la respuesta correcta sería esa. La respuesta correcta sería la visualización y la proyección. ¿Por qué? Porque eso me va dando la ruta a seguir. Pero el positivismo, lo que para nosotros puede ser malo en que una persona sea excesivamente soñadora, esa es su condición de vida. Y para muchas personas, grandes personas que tienen éxito hoy en día, la clave ha sido justamente esa, el que nunca perdieron el enfoque a pesar de haber estado en situaciones extremas, en situaciones en donde más abajo no podían estar, pero ellos decían, ¿sabes qué? Yo estoy viendo esto que está negativo, pero esta no es mi condición de vida. Entonces, ¿qué es lo importante? Como bien lo mencionas, que la persona tenga una visión, que las personas tengan una proyección para poder ir desarrollando lo que desean hacer. ¿Por qué hablo de desarrollo y por qué hablo de acción? Porque un sueño no se convierte en otra cosa que no sea un sueño si no tiene acciones y condiciones directas a seguir. Así que no sé, Ratán, si quieres contribuir en algo adicional. Para nosotros los mortales,
normalmente mortales. No te escucho. Digo, para nosotros, los normalmente mortales, o inmortales, como quieras llamarlo, y agradezco que el maestro Ravi esté con nosotros porque él tiene una teoría a la cual yo comparto. Lo que pasa es que nosotros, para simplificar las cosas y hacerlo más sencillo para entender, porque ya entramos a otros planos y podemos Así es. discutir, pero como la pregunta se dio y a mí me gusta contestar lo que se pregunta, la voy a contestar. Nosotros hablamos de positivismo, de ser más positivo, porque lo que estamos tratando de buscar es que aquellas personas que, porque ya les expliqué, somos 85% pensamiento negativo y tenemos 15% positivo, tratar de llevar la balanza más hacia el centro y que seamos más positivos. Pero puede darse el caso de que existe una persona que es completamente positiva. Nosotros decimos ser más positivo porque la mayoría de las personas tienden a ser negativas. Y entonces lo que queremos decir es, vamos a echar la balanza hacia la izquierda, dependiendo de qué lado tú quieres positivo, quieres negativo, pero es balancearse y buscar más el positivo. Pero la respuesta correcta es no ser ni positivo ni negativo. Uno tiene que ser balanceado y neutral. ¿Por qué? Porque si tú eres neutral, en la neutralidad no existe, o sea, no hay nada. No está ni el positivo, no está el negativo. Entonces, ¿qué hay? Hay un vacío. Y donde hay el vacío, no hay nada. Y donde no hay nada, está el todo. Entonces, la respuesta correcta es que no debemos ser ni positivos ni negativos. Lo que debemos ser es neutrales. ¿Por qué? Porque las situaciones se van a dar. Hay veces que nosotros requerimos ser negativos y hay veces que nosotros debemos ser positivos. Claro, pero para no entrar en detalles de que, bueno, la razón de la negatividad o en un momento dado, ¿sabes? Sí hay momentos. Algunos catalogarán la destrucción como negativa, pero la destrucción es necesaria, porque de la destrucción viene la creación. Entonces, el maestro Ravi está aquí y él podrá decir, y él tiene su teoría, y yo se la comparto y la respeto, y de verdad estoy muy de acuerdo. Al final, lo que el ser humano tiene que hacer es ni positivo ni negativo, estar balanceado en su centro. La situación determinará para qué lado de las balanzas tú vas a balancear, que fue el tema de la videoconferencia pasada. ¿Para qué lado? Ahora, no tengo el conocimiento total de la teoría del maestro Ravi. Sin embargo, si tú ves una balanza, ¿cómo tú la equilibras? Si tu lado se está yendo hacia lo negativo, tú tienes que depositar peso en lo positivo. Si en determinado momento tu balanza está inclinada hacia lo positivo, no es que vayas a negarte y vayas a buscar lo negativo, es que tienes que buscar una visión en donde eso complemente tu vida. Porque ese es el verdadero equilibrio, porque las cosas negativas, como lo decíamos en el conversatorio anterior, las cosas negativas van a estar todos los días. Todos los días tú te vas a encontrar con el jefe que en determinado momento no sea el más amable del mundo. Te vas a encontrar con la persona que te grita barbaridades en la calle. Te vas a encontrar con 20,000 situaciones en el día que tal vez no te vayan a gustar y que en algunas ocasiones, ¿sabes quiénes la provocan? Tú. ¿Por qué? Por tu calidad de pensamientos. Entonces, si yo salgo a la calle con una idea fatídica, poniendo mi balanza en lo negativo, ¿cómo va a ser mi día? Automáticamente negativo. Entonces, ¿el equilibrio en dónde está? En justamente buscar ese punto medio en donde nosotros sepamos, ok, hay una situación negativa, sí, ¿sabes qué? Estoy teniendo una fractura, por ejemplo, en la relación con mis hermanos, por poner un ejemplo, pero yo en dónde me enfoco, en el nivel de amor que yo tengo para entregarles. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo siempre en primera persona? Porque yo sí puedo controlar mis emociones, yo sí puedo controlar mi capacidad de pensamiento. Pero si yo te pregunto, Leisa, si tú eres capaz de sentarte al frente de tu hijo en este momento y verlo simplemente mirando el techo, ¿tú sabes lo que él está pensando?
¿Tú puedes controlar lo que él está pensando? Absolutamente no. Pero si tú quieres que él se sienta bien, que se sienta amado, que se sienta querido, a pesar de que, ejemplo, discutieron por una mala nota que sacó anteriormente, ¿qué tú vas a hacer? Hijo, ¿sabes qué? Yo estoy aquí para ti. Exacto. Automáticamente la condición negativa pasó a un plano positivo y la balanza se estabilizó para ambos. Pero esa tiene que ser nuestra meta. Nuestra meta debe ser tener un enfoque a la calidad de vida que nosotros queremos tener. Y los sueños que tenemos, definitivamente buscar acciones específicas que respalden esos sueños, porque sueños sin acciones son solamente eso, sueños. Entonces, eso es lo que hace perder la credibilidad de una persona. La credibilidad de una persona se pierde cuando dice ser y hace otra cosa. Entonces tiene que ser cónsono. El decir con el hacer, eso se llama integridad. Y a mí la palabra integridad o la palabra integral me gusta. ¿Y sabe por qué me gusta? Porque es la unión de todos los factores. Mente, cuerpo, espíritu. Lo unes todo. Y cuando tú alineas eso, cuando tú alineas tu mente, cuando tú alineas tu espíritu, cuando tú alineas tu cuerpo en dirección hacia donde tú quieres caminar, pero ese es el grave problema que la mayoría, que el 95% de las personas tienen, que no saben cuáles son las direcciones a donde quieren llevar sus pasos. Ejemplo, en el tema de los niños que tienen problemas en la escuela. O vamos a poner otro ejemplo más corriente. No, pónganle la escuela, Aileen, ponle la escuela. El de la escuela. Vamos a poner el de la escuela. El niño está teniendo problemas en la escuela, pero ponte que en un chiriponazo de esto, el chiquillo saca 5 en un examen. ¿Qué le dice el papá? ¿Qué le dice la mamá? Oye, ese milagro. Oye, milagro que sacaste buena nota. ¿Qué tú le estás tratando de decir o qué mensaje le estás enviando a ese niño? Cuando lo contrario debiese ser, oye, ese eres tú. Estos son los resultados que yo sé que tú eres capaz de dar. Inmediatamente promover, estimular en ese niño el acercamiento con esa condición de vida. Voy a poner otro ejemplo. Yo, por ejemplo, soy una persona que no soy de llamar mucho a las personas, ¿ok? Sí. Muy poco, ¿ok? Muy poco. Leisa se ríe porque a veces tengo mensajes y los veo, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces cuando yo soy la que tomo, porque me vienen estos pensamientos muy fuertes de la persona y agarro el teléfono y llamo, ¿con qué es lo primero que te reciben? ¡Oye, ese milagro que te acordaste de mí! Yo pensé que ya yo no existía. ¿Qué tú haces con eso? Automáticamente cortas una conexión, porque la persona si te está llamando es porque está sintiendo la necesidad o el requerimiento de llamarte, ¿ok? Entonces ese es el nivel de conciencia que debemos tener. Díganme ustedes que no sería mucho más agradable que la persona le dijera, oye, de verdad, cuánto te agradezco que me hayas llamado. Qué bonito el escucharte después de tanto tiempo. O sea, esas palabras son claves. Gracias. A ver, dice por aquí Yuraima quiere hablar. ¿Alguien más quiere hablar? Bueno, Yuraima. A ver, Yuraima. Tienes el micrófono. Aileen, bueno, acabo de... dos cosas que me han sorprendido. Una, lo que dijo Kelly, que era con respecto a cuando, o sea,
las palabras y lo que uno se programa en su mente. A mí antes me sucedía mucho, yo trabajo lo que es el tema de logística, yo trabajo en el área de logística, y me sucedía mucho que de repente me paraba con un mal humor, o sea, me paraba fastidiada, y en efecto, que me programaba eso, que, ay, no, iba a ser un día caótico, y era el peor, pero el peor de los días, era caótico. Entonces, obviamente, es bien cierto lo que tú dices, o sea, cuando tenemos, lo negativo siempre va a estar, y tenemos que tratar de programarlo en positivo. Yo de un tiempo para acá he empezado a practicar mucho eso sobre programarme en positivo. La verdad antes no lo entendía, pero era que yo, con el jefe que yo tenía, era una persona bastante pesada y bastante negativa. Y decía, pero ¿por qué? O sea, hasta para acercarse a hablar con él era algo difícil. Y de cierto que los días y el trabajo era como bastante ajetreado, y tuve que empezar a ver de que, bueno, si algo pasaba, bueno, esto tuvo que pasar. Si no pasaba, bueno, no podía ver esto que me venía o que seguía, para poder empezar a balancear. Porque te digo, para mentalizarte en negativo en un área logística es catastrófico. Totalmente. Horrible. Exactamente. Así horrible. Es. Porque entonces tienes que gestionar, tienes que tratar con otras personas. Y bueno, aquí tienes dos compañeras más en el área de logística, Milagros y Ana, que manejan la misma presión. Así que ellas te entienden perfectamente. Exacto, era algo horrible. Y mira, no lo había visto el punto de vista que explicó Kelly. Ahora, cuando te pedí que hablaras de la escuela, era bien, porque mi niña en la casa y con nosotros aquí, ella es una niña bien chispa, una niña de mucho potencial, pero en la escuela, cuando ella, o sea, ella nunca se ha ido de la casa sin saberse por decir un ejercicio, sin tener conocimiento del tema a dar. Incluso habían momentos que yo le pregunto, le decía, un ejemplo, le dije, tienes una charla sobre el árbol, ¿qué podemos hacer con el árbol? Y ella sola, sin leer, empezó a desarrollar para qué servía un árbol, o sea, qué tan útil podía ser un árbol. Así es. Pero cuando iba a la escuela y regresaba, a veces los resultados eran caóticos y yo estaba que quería estallar, porque yo decía, ¿cómo es posible? Si tú te fuiste de aquí con todo claro, o sea, tú eres una niña que entiende por qué cuando tú en la escuela, y la verdad que no sabía, ignoraba eso que tú decías de que si tienes una mala nota, o sea, cambiarlo a una parte positiva, o sea, que es darle el apoyo. Pero yo creo que es porque de pronto muchos de nosotros estamos programados en tiempo atrás de nuestros padres, de como bien dice que ya la educación de que nos dieron nuestros padres en su momento no es muy útil para esta generación. Entonces obviamente yo tendía a pegarle o a regañarla o a castigarle, y de cierto que era como crear un caos sobre un mal día, hasta que yo tuve que empezar a ignorar en el sentido de que me costaba. Siento que a veces tengo cosas como de pronto no perfeccionista, pero que quiero ver las cosas bien, y yo tuve que empezar a dejarla a un lado e irme a otro lado, tomar un aire o darle la vuelta al perro, al parque, y cuando regresaba poder asumir nuevamente el tema. Entonces, sí, mira, no lo había visto el punto de vista que habías dicho. Y esto es algo importante, el hecho de tomar un aire y el poder visualizar la situación de otra forma o de otra manera, ¿ok? Porque cuando estamos en el calor de la frustración, porque no es otra cosa lo que tú sientes cuando sabes que tu hijo tiene una mala nota y lo que se enfoca es en la situación, en la frustración, pero oye, si sabíamos que tú te lo sabías, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Ok? Esa es una realidad. Pero ahí es donde nosotros tenemos que empezar a visualizar la educación de nuestros hijos
y si pueden buscarlo, se los recomiendo. Hay un libro, Ratán, discúlpame, ya te voy a dar la palabra. Hay un libro que desarrollaron tres profesionales del desarrollo social. El libro se llama Proyecto Virtudes. ¿Y qué es lo que quiere conseguir ese proyecto? El desarrollar la educación en nuestros hijos en base a las virtudes. Y esto, por ejemplo, para personas que han trabajado conmigo, Milagros y Ana, que han trabajado directamente conmigo, ellas se los pueden hacer saber. Que yo siempre les recalcaba, vean las virtudes en las personas, porque con las condiciones negativas definitivamente no hacemos nada. Nosotros desarrollamos es en base a lo positivo. Lo negativo es un área de mejora, pero es un área de mejora para las personas, ¿ok? Para quien tiene la situación, para quien tiene la falencia, ¿ok? Para nosotros, lo que nosotros debemos hacer, y esto lo voy a recalcar, aplica para dos condiciones: familia, trabajo, porque pareja ya es otra cosa totalmente diferente, ¿ok? En familia y trabajo, que es una constante, porque tú no escoges ni a tus papás, y cuando tú vas a un trabajo, tú no escoges a tus jefes. Tu pareja tú sí la escoges. Y si tú decides quedarte con cosas negativas de una pareja, ya eso es decisión personal. Ya eso es una condición propia, el saber que esa persona, a pesar de sus fallas, tú la quieres seguir teniendo en tu vida. Pero en cuestiones de trabajo, en cuestiones de familia, nosotros no escogemos a nuestros padres. Nosotros no escogemos a nuestros jefes, porque nuestros jefes nos escogen a nosotros. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, ¿en dónde va a estar mi frustración? Mi frustración va a estar en donde yo no pueda generar una interacción en donde yo vea las virtudes que tiene, por ejemplo, mi familia, las virtudes que tienen mis compañeros de trabajo o las virtudes que tiene mi jefe, ¿ok? Y definitivamente en el caso de las parejas, en la balanza tiene que haber más virtudes que defectos, ¿ok? Porque si la balanza se contrapone, entonces hay que recapitular y ver qué es lo que estamos haciendo. A ver, Ratán, tienes la palabra, y Yenel creo que también había solicitado la palabra. Así que, Yenet, después de Ratán, tienes la oportunidad para hacer tu intervención. Ratán, los micrófonos son todos tuyos. Gracias. Yo creo que nos estamos saliendo un poquito de contexto y nos estamos yendo porque el concepto era la palabra. Y verdaderamente nada más para cerrar, para que sea un pantallazo, no podemos llevar nada en absoluto ni nada en extremo. Claro. Porque a veces una misma cosa puede ser tanto positiva como negativa. Todo depende del observador, todo depende de tu criterio. Entonces voy a dejar lo positivo y lo negativo, porque lo positivo puede ser malo y lo negativo puede ser bueno. Entonces hay una diferenciación y cada cosa va a depender de cada punto de vista. Pero nada más para explicarle esto muy fácilmente. Si yo le pregunto a la mayoría de ustedes, le digo, ¿el miedo, positivo o negativo? La mayoría de ustedes van a decir que es negativo. Pero tienen que acordarse que el miedo tiene un papel en nuestra vida. Si nosotros no tuviéramos miedo de caernos, ya no hubiéramos muerto, porque nos hubiéramos tirado de un balcón. Entonces, el miedo tiene un papel positivo como puede tener un papel negativo. Lo mismo que el agua. Tomar mucha agua, o sea, tomar agua es bueno, pero tomar excesiva agua también te puede matar. O sea, una misma cosa puede ser positiva, puede ser negativa. Por eso que no debemos entrar en ese juego de positivo o negativo, ni bueno ni malo. Por eso digo, siempre hay que buscar el balance. Pero bueno, aquí lo que estamos hablando es palabra. ¿Y qué efecto? Y Elin, discúlpame que me voy a meter para dejar este concepto. Para nada, por el contrario. Lo están tocando y le están dando vueltas. Okay. Las palabras son energía. Nosotros proyectamos energía. Y le voy a dar ejemplos que en vez de explicarle esto por esto, esto por lo otro, ¿qué tan poderosas son las palabras? Por ejemplo, ustedes llegan al trabajo, tú llegas al trabajo y te encuentras con una persona y te dice, buenos días, Eileen, ¿cómo estás?
¿qué te pasa? Te veo un poquito preocupada. ¿Tienes algo? Y Eileen dice, hey, esta persona yo le importo. Esta persona me está preguntando, quiere saber de mí. Ahora, la misma situación. ¿Qué te pasa? ¿Por qué cargas esa cara? ¿Qué te duele? La vibración. Son palabras. Son palabras. No es que son palabras vulgares, ¿no? Pero las palabras, en ese momento, tú dices, me tuve que topar con esta hoy. O me tuve que topar con este hoy. Entonces, ven qué tan poderosa, o sea, unas palabras bien dichas o unas palabras mal dichas pueden cambiar el estado de ánimo, emoción y sentimiento de una persona. Especialmente si la persona es exactamente lo mismo que yo estaba explicando, Ratán, hace un momento. Es exactamente lo mismo en otro contexto, pero es exactamente lo mismo. Okay. Pero ahora le voy a demostrar las palabras, así mismo como tú estás en la escuela, el contexto de qué tan efectivo o qué tan daño o qué tan bien puede hacer las palabras en la escuela. Por ejemplo, al niño que llega y que tiene y le va mal en un examen y el profesor le dice, es que tú no sirves para matemáticas. O sea, ya tú le estás diciendo que no importa lo que haga, él nunca va a servir. Pero si tú le dices a un niño, tú requieres un poquito más de esfuerzo y si le pones esfuerzo lo vas a lograr. O sea, le estás diciendo, no es que eres malo, sino es que requieres ponerle un poquito más de atención a las cosas. Entonces, totalmente. Uno programas al niño a que odie la matemática y la otra la está incentivando a ser mejor. O le puedes decir, le diste el mayor esfuerzo que pusiste, pero tú eres mejor que eso. Le está diciendo, yo confío en ti. O sea, ese es el poder de convencimiento que un maestro tiene. Ahora, el maestro o el profesor usualmente son la gente peores pagadas, tienen problemas en la familia, llegan a la casa, de la casa cansados y con todo esto, algunos tienen hasta 2 o 3 trabajos y cuando ven a un niño, en vez de enfocarse en la parte positiva, porque la educación depende del profesor y emana de la calidad del profesor. Y no solo del profesor, hablemos como padres. Cuando tú a un niño le dices, oye, no hagas eso, es lo primero que van a hacer, porque las palabras le dicen a él y niegan, no hagas es no me hagas caso, haz. Entonces, negarle a un niño y decir, no hagas eso, o no te subas a la... Como abrir la curiosidad. Ajá, entonces ellos por su curiosidad lo hacen, pero si tú le dices, bájate de la silla, come tu comida, o sea, no le estás negando lo que tú haces. Entonces, la forma que tú expresas esa energía en las palabras es muy importante. Ahora le doy el tercer ejemplo de palabra como un escudo. Yo tengo un niño que conocí que siempre se peleaba con la mamá. Siempre la mamá venía frustrada. Bueno, era madre soltera, viene frustrado del trabajo, de una situación y revienta con el niño. Y yo le dije, mijo, haga lo siguiente. La próxima vez que su mamá viene así gritándole, dígale lo siguiente. Mamá, disculpa, yo te amo mucho. Esas palabras desarman a cualquiera madre. Te desarman es una defensa. La palabra es tan poderosa que paró la ira de una madre. Entonces, yo a ese niño siempre le he dicho, cuando tú ves que a tu mamá brava contigo, no sé qué, tú di lo siguiente, mamá, disculpa, yo te amo mucho. Le das un beso y le das un abrazo. Eso resuelve absoluto. ¿Por qué? Porque manifiestas una protección. Las palabras son tan, pero tan poderosas que la persona que viene con rabia se derrite. Automáticamente se derrite. Y todos los que tenemos hijos saben de que aquí estamos nosotros reventando, entonces nosotros queremos que él conteste porque más rabia le vamos a sacar. Pero nos desarman, completamente nos desarman cuando nos dice, papá, mamá, te amo. Usted queda ahí que estoy haciendo. Esa palabra, te amo, es tan poderosa, pero tan poderosa que desarma. ¿Por qué desarma? Porque hay valores y hay principios que son contradictorios. Así es. La humildad siempre va a contrarrestar a la ira. Tú puedes estar todo lo bravo que tú quieras, pero si el que está enfrente tuyo te enseña humildad y calla y da silencio, porque a veces el silencio es más poderoso que las palabras,
¿qué va a decir la persona? No hay nada que decir. Si tú le Así dices, es. tú tienes razón, yo me equivoqué. Aunque no te hayas equivocado, porque decir yo me equivoqué no verdaderamente significa que yo estoy equivocado. Decir a veces yo me equivoqué, es decir, yo te considero a ti tanto, pero tanto, que mi ego no es importante para mí. Así es. Tú desarmas a la persona. Por eso, las palabras son tan, pero tan poderosas. Pueden cambiar a una persona de la noche a la mañana. Pueden hacer sentir cosas buenas o malas. Te pueden cambiar tu actitud. Por eso que sí, la actitud es importante y la autoridad es importante. Porque si un niñito le dice a otro niño, tú no sirves en matemáticas, no pasó nada. Pero si un profesor le dice al niño, tú no eres bueno en matemática, la autoridad que esa palabra lleva y la energía y la manifestación que esa palabra lleva es muy fuerte. Lo mismo somos los padres. Para muchos hijos, algunos padres somos modelos. Así que si nos comportamos de forma grotesca, gritones, insultativos, diciendo palabras sucias, eso es lo que van a modelar. Eso es lo que van a modelar, exactamente. Y justamente a eso me refería cuando hablaba de las virtudes, porque nosotros modelamos en base a las virtudes. Tú quieres cortesía, sé cortés. Tú quieres proyectar o tú quieres que las personas proyecten alegría, modela alegría. Y por eso les hablaba hace un momento de esto que se llama Proyecto Virtudes, porque justamente es la manera que se ha concebido que es efectiva para poder enfocarnos hacia lo que la persona tiene como valor. Y eso complementa lo que acabas de decir. Son los valores de las personas los que van a dar el contexto a las buenas relaciones. Yo no puedo poner mi peso, como lo decía hace un momento, en recalcar lo malo. Porque en lo negativo, por ejemplo, lo que decía, es que mi jefe es demasiado exigente. Si nos vamos al punto de que si es bueno o malo, hay personas que bajo la exigencia se pulen los mejores diamantes. Entonces, todo va a depender de las virtudes que yo quiera desarrollar y que esa persona tenga para mi propio desarrollo. Entonces, para ir concretando lo que es el tema, antes le voy a dar la palabra a mi querida Jeanette. Bienvenida, Jeanette, una de las personas que está nueva también en el día de hoy. Activa el micrófono y tienes la palabra. Prácticamente contestaste todo lo que iba a decir, pero le iba a decir a la joven que habló sobre su hija que siempre hacía bien en la escuela, de que cuando estaba estudiando en la casa, Ajá. todo se lo respondía, pero tenemos que recordar que también hay niños que sufren de pánico escénico. Así es. Hay personas que yo conozco que tienen una capacidad de inteligencia, pero cuando se van a parar al frente de un salón a dictar algo o hablar, etcétera, se vuelven todo un garabato y han fracasado por eso. Incluso cuando estaba en la secundaria, en la universidad veía eso mucho, porque no todo el mundo tiene esa capacidad de pararse en público a hablar. Así eso es lo que también quería decir. Pero el resto de las cosas la dijiste tú. Ok, perfecto. Así que bueno, ¿qué teníamos que reconocer para ir? No sé, Ratán, si quieres aportar algo más antes de dar la conclusión. O si alguien quiere comentar algo, preguntar algo. ¿Alguna pregunta? Yo voy a aportar que, bueno, es bien cierto lo que dijo Ratán sobre, o sea, cuando las palabras, o sea, la forma que se dicen, yo soy creyente de que una buena palabra también va ligado al gesto, que mira la forma, la diferencia que él hizo entre, hola Eileen, ¿cómo estás? Exacto. Yo no sé, yo siempre me fijo en las palabras y el gesto que hace la persona. Y de allí, de cierto que eso, cómo demuestra si es, o sea, de una buena forma o si es alguien que no puedes confiar, pues, o no te da, por decir, una buena vibración. Entonces, sí, es muy cierto y creo que ayuda mucho
porque de verdad que a veces hay personas que no se sienten bien o que no está pasando un buen día. Normalmente nos las pasamos, la mayor parte de nuestros días nos las pasamos en oficina, en trabajo, y allí eso es otro mundo. Entonces imagínate que no estés pasando por una buena situación en un determinado momento, más la presión de trabajo, y o sea, si en ese momento recibes un saludo cordial con una buena actitud, un buen gesto por parte de otra persona, créeme que esa persona en ese momento o se va a abrir o sea, llega como a recibir ese afecto y puede cambiar su día en ese momento. Entonces, sí es muy cierto de que al momento de que vamos a dar una palabra, vamos a saludar, tengamos buen gesto también, buena actitud. Así es. ¿Alguien más que quisiera hacer algún comentario? No sé, Ana, de las personas que no han hablado hasta el momento. Yelena. Para terminar un momentito. Habían dicho que no todo el mundo tiene la habilidad de poder hablar en público. Mal dicho. Todo el mundo tiene la habilidad de hablar en público. Ajá. Lo que pasa es que algunas personas tienen una condición limitante que no le permite hablar correctamente en público. Porque puede haber sido que tuvieron un problema o una situación en su infancia o en su juventud que lo dejó marcado y le da ese miedo de hablar en público. Yo he tenido pacientes, bueno, no pacientes, he tenido clientes, porque no soy doctor, he tenido clientes que tienen ese miedo de hablar en público y en una sesión hemos resuelto eso porque encontramos dónde en la infancia se creó ese miedo y se quita el miedo. Una vez que ese miedo desaparece, la persona puede muy fácilmente hablar en público. Así que de que tenemos la habilidad, la tenemos. Lo que a veces tenemos condiciones limitantes que tenemos que trabajar, y eso es lo que se hace para las personas que les cuesta, es trabajar su condición limitante. Totalmente. Ana solicitó la palabra. Ok, Ana, abre el micrófono. Listo. Buenas noches. Hola. ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Solamente como para agregar a lo que ya estamos hablando de la comunicación, como ya lo sabemos, hay comunicaciones, hay la comunicación verbal y la comunicación corporal. Las dos comunicaciones deben de estar, como yo digo, o sea, pienso yo obviamente de la mano para que pueda llegar a ser una comunicación asertiva o efectiva hacia la otra persona. Así que queda de parte de nosotros tratar de poner ese granito de arena en la sociedad, bueno, empezando con cosas pequeñas, como estábamos hablando, en la familia, después en laboral, después de repente si están en algún taller, en la universidad o algo así, como que nosotros ser dadores de buenas noticias, dadores de forma positiva, tratar de que todo sea en un ambiente dentro de lo que se pueda llevar de una buena manera. Así que pienso yo que es muy importante tener esas cosas en mente y en cuenta cuando uno va a tratar con otra persona, porque no sabe qué es lo que está pasando o qué vive la otra persona. Así es, totalmente. Ratán, levantaste la manito. Ajá. Sí, para aclarar, yo sé que no es tema porque estamos hablando de palabras y el concepto comunicación y palabras se confunden, y quiero aclarar, el ser humano se comunica de tres formas. Claro que sí. La comunicación efectiva se da por tres formas. La forma verbal, que representa un 7 a 8% de las comunicaciones. La entonación y la dicción de la persona, que representa un 37 a un 38% de la comunicación. Y la expresión corporal, que representa un 56 a un 57% de la comunicación. Entonces, las tres tienen que ir en congruencia. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes engañar con palabras, pero tú no puedes engañar con la comunicación corporal, porque la comunicación corporal la maneja el inconsciente y lo hace. Entonces, para poder manejar tu comunicación corporal, tendrías que aprender a engañar el inconsciente y el subconsciente, y eso es muy, muy difícil y casi imposible, ¿sabes? Porque requeriría cambio de un comportamiento que requiere tiempo para poder ajustarte. Por eso es que tú puedes estar diciendo, una persona te puede diciendo, yo soy la persona más honesta y no sé qué, no sé cuánto, y no lo sientes porque su cuerpo está proyectando completamente lo opuesto. El cuerpo no te puede engañar, pero las palabras sí te pueden engañar. Así es, totalmente. Así que
ya finalizar con lo que sería pues este conversatorio, porque realmente es un conversatorio en donde nosotros queremos reafirmar conceptos, porque todo lo que hemos hablado básicamente son condiciones que nos permiten analizar las situaciones de distintas maneras, aprender, como lo dije anteriormente, de las experiencias, de las aportaciones de todos los que estamos dentro de la comunidad y definitivamente de la guianza de profesionales como Ratán, mi persona, el maestro Rabí, que también comparte con nosotros. Y pues yo dividí 6 puntos que los comentaba pues con Ratán. Primeramente, el conocer nuestros labios o nuestra boca como herramienta es una condición vital, porque del hablar viene el oír, del oír el creer. Ya esto lo han escuchado anteriormente. Si nosotros hablamos constantemente y Ratán pues nos puede compartir algunas afirmaciones pasados los 6 puntos de cosas que podemos decir diariamente que nutren nuestro interior. El conocer que nuestros labios tienen poder es sumamente importante para iniciar una nueva programación. El mantener la protección de nuestros labios, el aprender a callar en momentos en donde nosotros no vamos a aportar algo positivo, porque lo que vamos a decir va a generar mayor daño, porque lo que vamos a generar en determinado momento es mayor contienda, preferiblemente es sellar nuestros labios, poner una protección y seguir al siguiente paso, que es tener cuidado cuando tenemos niños alrededor. Los niños, como bien lo sabemos, son esponjas, ellos están en su etapa de absorber todo lo que está en su entorno. Y si a un niño, como lo mencionábamos anteriormente, de 0 a 7 años, se le censura, se le juzga, se le coacciona, no se le motiva, eso es lo que definitivamente el niño va a proyectar en su etapa adulta. Entonces, tener cuidado de cómo le hablamos a nuestros niños. Esto lo pueden entender por todo lo que nosotros hemos hablado a lo largo de este conversatorio. Guardar definitivamente lo que nos sirve. Y para eso, Ratán, también posterior a mi intervención, te agradecería que dieras los 3 filtros por los cuales tiene que pasar la palabra antes de ser emitida. Señores, guardémonos lo que no edifica. Si usted no sabe si algo es cierto o es falso, señores, si ustedes no pueden aseverar totalmente o si ustedes no saben el impacto que eso va a causar, mejor guardar la información. Dicen por ahí, en el vulgo común, que en boca cerrada no entran moscas. Y es porque justamente a veces usted va a decir algo pequeñito así y la persona que está al lado suyo lo va a convertir en algo del tamaño del mundo. Entonces, preferible es guardar información que usted sabe que a la otra persona no le va a servir. Trabajar nuestra palabra dentro de los límites. Dice que el peor consejo es el que no se pide. A veces queremos emitir opiniones, juzgamientos, críticas. Señores, si no nos están solicitando esa información, preferiblemente reservémonosla, porque eso puede generar una incomodidad, porque aquí hemos hablado anteriormente de los estados de ánimo y voy a contar una anécdota. Para muchos de ustedes saben que yo fui gerente de recursos humanos por muchos años, yo manejé personal por muchos años y yo siempre le decía al personal que yo manejaba, hablen bajo un solo concepto, que es el concepto del respeto. Porque el humor cambia. ¿Y cómo yo lo llegué a comprobar? Porque un día, 2 compañeras siempre se decían, hey, ¿qué pasó, bruja? Hey, ¿qué pasó, doña Cleotilde? Por decirse algo. Entonces entraron en una dinámica de extrema confianza, pero llegó un día
en que el ánimo estaba exaltado y la palabra bruja, ¿saben qué provocó? Una gran discusión, una gran pelea. ¿Por qué? Porque definitivamente nosotros tenemos que trabajar bajo los límites. ¿Y cuáles son los límites de nuestros labios? Las virtudes que nosotros queremos desarrollar en nosotros. Si yo quiero desarrollar alegría, si yo quiero desarrollar honestidad, si yo quiero desarrollar confianza, esas son las líneas en que mi boca, mis límites, los límites de mis labios van a ser justamente las virtudes que yo quiera desarrollar en mí y en las demás personas. Y por último, señores, no usarlo en atmósferas explosivas. Es preferible guardar las palabras en momentos en donde los ánimos están caldeados para no salir lastimados, porque a veces reaccionamos para dar una pronta respuesta o insistimos. Esto se ve mucho en tema de pareja. Llegó el esposo cansado y está la mujer acá pensando, oye, pero tal como raro. Yo le voy a preguntar qué le pasa. Y empieza la mujer, ¿estás bravo? ¿Te sientes mal? ¿Qué te pasa? Y empiezas, insiste, hasta que el hombre dice, no me pasa nada. Pero es porque en ese momento la persona no está preparado o en el ánimo para sentir ese cuestionamiento constante. Entonces, el esperar que se dé la atmósfera correcta para emitir nuestra palabra o para hablar de algo es también algo muy importante. Así que, dicho esto, Ratán, vamos con los 3 filtros de Sócrates, por favor, cuéntanos de esto. Antes de eso, una anécdota. La palabra es como una flecha que sale del arco. Una vez que la has sacado de tu boca, no hay forma. No se te escucha bien. Digo que la palabra a veces es como una flecha que sale de un arco. Una vez que tú la lanzas, la flecha no vuelve a regresar hasta que no pegue en el blanco. Hay que tener cuidado con lo que uno dice. Y así es. Sócrates decía, hace un par de días publiqué en mi status, en mis historias de Instagram, un filtro o los 3 filtros de Sócrates, y lo resumí, o sea, él lo dice metafóricamente y yo lo resumí de una forma muy sencilla que fuera entendible. Es decir, si lo que tú vas a decir no llena uno de estos criterios, mejor guárdate el mensaje. Primer criterio, que lo que vayas a decir o repetir sea verdad. Si vas a repetir algo que tú no sabes si es verdad o mentira, mejor no lo digas. 2. Así es. Ahora, si lo que vayas a decir sea algo bueno, si es algo malo, resérvatelo, no hay necesidad de decirlo. Y tercero, que lo que quieras decir o repetir sea útil para la persona que lo recibe. Si lo que tú quieres decir no cumple uno de estos 3 requisitos, es mejor no decirlo. Exactamente. Eso es lo más importante, el mantener la sabiduría al momento de emitir nuestra palabra. Y como les digo, si de todo esto yo pudiera resumir en una frase, de mi parte sería, señores, evalúen las intenciones antes de emitir una palabra, porque la intención es lo que le va a dar la fuerza, es lo que le va a dar la energía. Y si nosotros queremos, y en esto yo le digo a las personas, tenemos que ser egoístas con nuestro bienestar. ¿Y por qué egoístas con nuestro bienestar? Porque no es negociable el nivel de paz o la tranquilidad que nosotros podemos tener. Y si nosotros estamos decididos firmemente en llevar una vida que nos engrandezca para poder desarrollar a otros, tenemos que posicionarnos en que las acciones, empezando por la palabra. Y muchas veces las personas dicen cosas como cliché, y dicen, yo soy de bendición. Y no saben lo grande, la magnitud que es eso. Pero el solo hecho de decirlo ya está abriendo un portal importante para ellos. Entonces, adicional a lo que decimos, es ponerle la intención, la fuerza, la energía, la proyección. Así que de mi parte, agradecida con todos y cada uno de ustedes y confío
más que nada, de que ustedes serán esos agentes multiplicadores que requiere una sociedad que adolece de personas que, tal como lo mencionábamos anteriormente y como lo decía Ratán, llegues a un lugar y puedas decirle a una persona, ¿cómo estás? Me alegra verte. Me alegra saber que estás bien. Seamos, señores, entes multiplicadores de acciones positivas, y todo empieza con el lenguaje, sí, del hablar, pero la intención, como lo decía anteriormente Ratán, que está en el inconsciente, lo que lo va a dar es la intención. Así que de mi parte, gracias Ratán, tus palabras para cerrar entonces nuestro conversatorio. Creo que nos pidieron la palabra para cerrar también a alguien, pero le dejo algo muy importante. Las palabras son muy importantes. En las mañanas, cuando ustedes se levantan, primeramente, o sea, antes de abrir sus ojos, dos palabras, pero muy poderosas. Esas dos palabras son gracias a Dios. Gracias por tener, gracias por darme vida, gracias por darme una oportunidad. Otra palabra, tú puedes utilizar las palabras a tu favor, porque verdaderamente es magnificadora. Tú puedes decir, hoy va a ser un buen día, hoy voy a alcanzar mi potencial. Las palabras son tan importantes, especialmente para aquellas personas que trabajan, que tienen un emprendimiento. Es decir, hay mucha diferencia en decir, voy a tratar, quisiera o voy. Por ejemplo, voy a tratar de ir al gimnasio. Eso quiere decir que no vas a ir al gimnasio. No vas a ir. Yo quisiera ir al gimnasio, tengo una intención de hacerlo, pero es mi decisión. Pero si digo, voy a ir al gimnasio, es porque ya lo manifestaste y lo vas a hacer. Entonces, el poder de la forma de cómo tú te expresas puede llevarte al éxito como te puede llevar al fracaso. Porque si cada vez que te dicen de que, oye, no sé qué, la venta, sí, yo voy a tratar de conseguir esa venta. Pero si tú dices, yo voy a conseguir esa venta, ya te programaste y ya lo manifestaste, y el universo te lo tiene que dar porque así tú lo quieres y así tu voluntad y tu intención está dirigida a eso. Así es. Así son las palabras. Y con eso le deseo a ustedes unas muy buenas noches. Que Dios los bendiga a todos, les dé mucha salud. Amén. Que vayan bien. Bendiciones a todos y gracias por participar. Chao. Todos quedaron tan contentos que nadie se quiere ir. Sí, yo creo que nadie se quiere ir, definitivamente. Nadie se quiere ir. Todos estamos pueden quedar, no tenemos ningún problema. El problema es que nosotros no es estar hablando, nosotros es pararnos a nosotros de hablar. Pararnos a nosotros, tenemos que hacer timing. No, pero qué rico, qué rico. ¿Te gustó, Leisa, la experiencia? Claro, no sé. Yelena, ¿qué te pareció? Coméntenos, vamos a aprovechar que tenemos a 4 personas aquí para que nos digan. A ver, ¿qué les pareció? Ay, a mí me encantó. La verdad que Yuraima. eso que yo tuve mis problemas técnicos porque se me descargó un celular, el teléfono, la computadora, pero la verdad que sí, porque es cierto, cuando quiere uno algo, lo que acaba de decir el maestro, que uno dice, y que voy a tratar de llegar. Mentira, como tú, Eileen, que me dijiste que venías para acá a la casa y no llegaste. Oh my God, ya me tiraron en cara algo. Sí, todavía me estás esperando para ir a comer el sábado. Pero me lo debes. Me lo debes. Yo no te lo debo, ahí estaba. Tú dices, voy a llegar y voy a tratar. Y eso es verdad. Eso fue culpa de Peter. Eso fue culpa de Peter, hago constar. No fue mi culpa. También puede decir, voy a tratar de buscarlo para dónde está. Me acaba de chatear adelante. No, yo digo que es así, o sea, cuando uno tiene la intención de hacer algo, uno tiene que programarse para lo que uno quiere. Así es. Y desde la mañana cuando uno se levanta, voy por eso. Sori que se desconectó, pero Sori es un ejemplo fantástico de una persona que cuando quiere algo lo hace. Sori tenía su trabajo. Ella a ver quiénes quedan aquí. No sé quiénes están por aquí.
Sori se fue. Veo a Yuraima, veo a Leitza. Pero Sori es fantástica. Sori, yo creo que Sori es la tía de Ashlani. Leitza. No, Sori es... Bueno, sí, yo creo que sí, Sori. Ashlani se llama la sobrina. Ella es la que hace los dulces. Los dulces. Claro, claro, yo conozco a Sori, ¿cómo no? Sori claro que conozco a Sori. Fantástico, cada vez que ella te habla y te dice una palabra, yo me acuerdo por una situación que yo estaba viviendo y ella me decía, yo siempre he tenido un nivel de admiración tuya, a mí me extraña que una mujer como tú está permitiendo que esas situaciones le pasen. Y es así, cuando dice permitir que esas cosas pasen, entonces es así, uno no puede permitir que una mala palabra te afecte, saber manejarlo. Ahí yo hice una pregunta, ¿cómo saber en qué momento hacer los silencios? Y ya de repente, entre las conversaciones que han tenido, cuando lo que la persona me está diciendo no me favorece, lo que la persona me está diciendo no me edifica, no trae nada bueno, mejor me quedo callada, dejo que termine de hablar y ahí me quedo en silencio, que es ahí donde habla la barrera del silencio. ¿Ya hablaste? ¿Terminaste? Eso era lo que tenía que... Ahí está escribiéndome Peter. Eso era lo que tenía que decirle. Ahí está, Peter. Te mando un beso. Todavía quedamos. Nadie va a decir nada. Yo soy la que más habla. Yo quiero aportar que, bueno, yo lo tenía en otro concepto a lo que había dicho Ratán. Yo lo decía, a veces lo veía por el punto de amistad. Yo decía, ni una buena amiga te va a hacer sentir mal en público, pero después lo traduje y dije, ninguna buena persona te ridiculizará delante de otros, buscará el momento oportuno para poder decir las cosas, que era lo que yo resumía en que si no vas a decir nada que edifique, cállate, si no vas a hablar, decir algo constructivo, cállate. Yo lo simplifiqué de esta forma y siempre he sido fiel creyente de eso. Cuando hay personas que en realidad van a edificarte o van a darte cosas, van a aportar cosas constructivas y positivas a tu vida, buscarán el momento, la forma y el lugar para hacerlo. No soy creyente a las burlas en público por lo que explicaste, porque no todos los días tenemos el mismo estado de ánimo, no todos los días pasamos por las mismas situaciones. Entonces yo sí soy bien creyente de eso. Te voy a aclarar una cosa. Nunca debes hablar en generalidades. Dijiste, ninguna buena persona te haría algo en público. Y te quiero decir que no necesariamente es así. Porque puede haber una buena persona, pero ese día tuvo una mala noticia. Se enteró de que tuvo una enfermedad, algo así. Y de repente tú le dices algo y revienta contigo porque no pudo. Pero eso no lo hace mala persona. Lo que pasó fue que en esa situación reaccionó por su estado de ánimo. Entonces tú dices, toda buena persona, no. Las personas no deben. No deber es que existe la posibilidad de que pase. Porque somos seres humanos, no vamos a equivocar. O sea, hasta tu mejor amigo en algún momento te va a hacer sentir mal. O sea, Eileen y yo somos muy, pero muy buenos amigos. Y yo sé que en algún momento yo le he dicho algo que le ha ofendido sin querer, porque a veces pasa sin querer. Y entonces uno dice, hey, me disculpo. Pasa, o sea, soy ser humano. Pero la grandeza viene del otro, porque Eileen me lo ha hecho, decir, no te preocupes, yo te comprendo. Pasa. Por eso te digo, nunca te pongas a los extremos. Siempre mantente en el centro. Y fluye como el agua y permite ser flexible, porque a veces tienes que ir para acá. A veces tú tienes que pedir perdón, a veces a ti te pedirán perdón, a veces tú tienes que perdonar. Así que permítete fluir. Es tan sencillo como eso. No oigo, tienes el micrófono apagado, Eileen. Oh, ok. Estaba como el gato Félix. Hablando en mueca. Sí, totalmente. Lo que tú dices, Ratán, es una total realidad. O sea, no puedes enfocarte totalmente hacia una posición. Sin embargo,
puedo entender lo que dice Yuraima, y es en el hecho de que muchas veces hay personas